no logramos encontrarnos presencialmente. Sin embargo, nos transformamos para poder compartir con ustedes e incluso poder llegar a muchas personas. El grupo de neurociencias de la Universidad de Antioquia y Solaz Bienestar para el Adulto hemos pensado, planeado y organizado este evento con muchísimo entusiasmo para ustedes. Durante todo este mes de septiembre y cada una de sus semanas los invitamos a ponerse en los zapatos de los actores fundamentales de este proceso de la enfermedad de Alzheimer. Pues en esta segunda semana estamos en las actividades dirigidas al cuidador, en los zapatos del cuidador. Esas actividades están dirigidas a la experiencia personal del cuidado y la implementación de estrategias útiles para que enfrentemos la enfermedad a lo largo del proceso degenerativo que conlleva cada paciente. Bueno, sin más preámbulos, le vamos a dar bienvenida a nuestro invitado de hoy. Hoy estamos con el gerontólogo Fabián Villasís. Estamos también acompañados de Alejandra, ella hace parte del grupo de neurociencias de Antioquia, y mi persona, Laura Restrepo, que hago parte del grupo de Solaz Bienestar para el Adulto. El doctor Fabián Villasés es gerontólogo, es profesional especializado de la Oficina de Promoción Social del Ministerio de Salud y Protección Social. Su charla se titula Sobre la transitoriedad y la trascendencia de la vida. Bienvenidos a todos a Cuidarme, Cuidarte. Bienvenido, doctor Fabián. Muy buenas tardes, Laura. Muchas gracias por la invitación. Hacer esa extensiva la presencia en este espacio al grupo de neurociencias de la Universidad de Antioquia y en el caso de la IPS Solaz, muy especialmente a la doctora Clara García, que ha tenido la oportunidad de invitarnos a compartir en este espacio. Quise darle el nombre de la transitoriedad y la trascendencia de la vida a esta presentación, un poco en el marco de la celebración en este mes de septiembre del tema de la enfermedad de Alzheimer, relacionando dos temas importantes. En primer lugar, el tema de las demencias, porque justamente cuando opté por mi título de gerontólogo en la Universidad del Quindío, tuve a bien adelantar un trabajo de investigación en mi tesis de grado, que prácticamente era la aplicación de una escala de evaluación funcional por ejecución en personas con enfermedad de Alzheimer y con demencias. Muy interesante fue el tema porque casualmente cuando hicimos el contacto directo con la doctora Claudia Allen en Maryland, Estados Unidos, hicimos un estudio en paralelo en Maryland, en Miami y en la ciudad de Armenia frente a la aplicación de esta escala, que como vamos a ver nos dio unos elementos que consideramos pueden de alguna manera seguir siendo vigentes y lo más importante, darle un aporte a quienes nos están acompañando en esta tarde. Ese es un punto. Y el otro punto, quise igualmente incorporar uno de los temas que para mí, digamos, es el más valioso, que es el manejo del enfoque humanista de Viktor Frankl en relación al tema de la logoterapia, y retomar alguna frase que escuchaba yo de un congreso que hace unos 3 años se hizo en la Ciudad de México, que hablaba de que el cuidado era una tarea pendiente de la logoterapia. Entonces, como vamos a ver a lo largo de la presentación, vamos a ir un poco combinando estos dos elementos y un poco el tema de la transitoriedad y la trascendencia en función principal porque Viktor Frankl, más allá de hablar de encontrarle el sentido y el propósito a la vida, también habla de la trascendencia, en el sentido de que los seres humanos estamos aquí para cumplir una misión, como personas, como seres humanos, porque tenemos un límite que es nuestra finitud, el día en que vamos a morir. Debemos dejar una huella. Entonces vamos a ir combinando esos dos elementos. Entonces le pido el favor la siguiente a Laura. Sí, señor, aquí estoy. ¿Me permite la siguiente diapositiva? Claro. Perfecto. Les hablaba entonces del tema logoterapéutico. Quise traer esta frase que me llamó mucho la atención, que justamente es de Albert Einstein, y fue de un primer documento que tuve a bien conocer siendo estudiante en el año 92 de una materia llamada orientación familiar.
Y digamos, esto me permitió desde esta frase introducirme a todo esto de la logoterapia y relacionarlo directamente con el trabajo de adulto mayor. Entonces Albert Einstein dice que solo es digna de vivirse una vida consagrada a los demás, ¿sí? Pienso que es una frase muy reflexiva que nos puede orientar a todos. En función un poco, si lo relacionamos con el tema de la pandemia, de que estamos haciendo un alto en el camino, estamos haciendo una introspección frente a nuestra propia vida, y un poco el hecho de poder realizarnos, el hecho de poder cumplir una misión, va atada a lo que dice Albert Einstein precisamente, ¿sí? Que si nos consagramos a los demás, nuestra vida va a ser digna y consideramos que quienes trabajan el tema del cuidado fundamentalmente en personas con demencia, precisamente consagran su vida a las personas adultas mayores porque, como lo vamos a tocar también, el cuidado va muy en relación directa con la parte del vínculo que se genera con la persona y en la parte relacional que lo vamos a detallar más adelante. La siguiente, por favor, Laura. Quise traer este concepto porque vamos, pues en principio, a tocar el tema de la demencia, este concepto de Kramer y Reifel, muy atado, digamos, al diario vivir de un cuidador y de un profesional que se encarga de la atención directa de las personas que pueden padecer la demencia o la enfermedad de Alzheimer. ¿Qué dicen estos autores? Dicen que el término demencia se emplea como la pérdida de capacidades cognitivas alcanzadas previamente, lo suficientemente grave como para producir compromiso del funcionamiento laboral y ocupacional. Esta definición me parece muy interesante porque la podemos traducir fundamentalmente a lo que ocurre con una persona adulta mayor afectada de este tipo de patología en relación directa con las actividades de la vida diaria, con los tres grupos, con las avanzadas, las instrumentales y las básicas. Porque si se pierde esas funciones previamente adquiridas, esas funciones cognitivas, esto va a alterar el funcionamiento tanto laboral y ocupacional, es decir, las actividades básicas instrumentales de la vida diaria se van a afectar. Y obviamente un poco más allá de esto que nos interesa, aquí también relacionamos las principales alteraciones que fundamentalmente están vinculadas con la pérdida de la memoria. Algún autor habla que y dice que perder la memoria es perder el mayor de los tesoros. También hay afectación de la personalidad, afectación en el raciocinio, en el juicio y en diferentes funciones mentales, pero que va un poco más al tema de la neurología, de la neuropsicología. Pero para efectos de lo que queremos dejar como mensaje ahora, la definición que tomé, que está atada a las actividades de la vida diaria, me parece supremamente interesante. La siguiente, Laura. Aquí queremos, en esta siguiente imagen, la anterior, perfecto. Estos mismos autores establecen unos criterios de severidad de la demencia atados a las actividades de la vida diaria. Entonces nos dicen, en un criterio leve se afectan las actividades avanzadas de la vida diaria, es decir, aquella persona que está en una fase inicial de la demencia, de la enfermedad de Alzheimer, muy seguramente ya no puede cumplir con sus labores de trabajo, con hacer actividades fuera de su casa, como de pronto ir al banco, tomar un bus, visitar a un hijo, hacer cualquier actividad avanzada en un contexto externo a su domicilio. Ya en un espacio, el criterio moderado ya nos habla de una afectación de las actividades instrumentales de la vida diaria, es decir, la enfermedad va avanzando y la persona tiene dificultad de pronto para identificar y hacer un trabajo liviano en su casa, de pronto manejar el celular, por ejemplo, o tener la capacidad de identificar el momento en que debe tomar un medicamento, hacer la actividad instrumental que generalmente hacía la persona adulta mayor y se le presenta ya una dificultad para poderla cumplir. Y en el último, en el criterio severo, ya se afectan las actividades básicas de la vida diaria, cuando la persona ya está en una fase avanzada de la enfermedad de Alzheimer o de la demencia que pueda presentar. ¿Qué encontramos allí? Que la persona pues muy difícilmente va a poder tener la capacidad de identificar las
acciones para realizar el baño, el vestido, el arreglo personal, la movilidad, la continencia, todo este tipo de actividades que se van afectando a medida que la enfermedad va evolucionando. Y eso fue una situación interesante que nosotros encontramos en la aplicación del estudio en Armenia que les hacía de referencia, al aplicar la escala de Claude-Allen, que es una escala que fundamentalmente se aplica en actividades básicas de la vida diaria por unos planos. Se encontraba la afectación que tenía el adulto mayor, pero a la vez qué áreas todavía podían estar conservadas y lo más importante, la forma de poder preservarlas y rehabilitarlas. Entonces, estos criterios de severidad que estoy mencionando, considero que son amigables y son de muy fácil comprensión para una persona que nos pueda acompañar esta tarde, que sea cuidador familiar, cuidador informal, o para el mismo grupo de profesionales de atención directa que tiene este cuidado con personas adultas mayores. La siguiente, por favor. Tenemos aquí también un tema que me pareció interesante traerlo. Digamos, cuando hablamos del cuidado de un adulto mayor en general, se afectan fundamentalmente dos condiciones que hacen parte de la dimensión de personalización del modelo de atención integral y centrada en la persona. La condición de independencia, es decir, la capacidad de realizar actividades por sí solo, y la condición de autonomía, la capacidad de tomar decisiones. Esas dos condiciones que son inherentes a cada uno como seres humanos nos permite tener una relación con los demás, ¿sí? Pero ¿qué ocurre cuando esto se afecta? ¿Qué ocurre cuando se va afectando la independencia y la autonomía de la persona adulta mayor? Ocurre lo que aquí miramos en esta imagen, lo que se llama los efectos de la demencia en el cuidador. Esto lo retomé de un libro que me parece interesante de Philip Good, un libro de los años 90, que se llama La enfermedad de Alzheimer, vivir la muerte en vida. Entonces mire lo que menciona, que fundamentalmente no tiene que ver con el dolor de espalda o con aquellas complicaciones de tipo físico que puede tener la persona cuidadora. Estas 7 variables que aquí se mencionan tienen que ver fundamentalmente con la afectación de la relación de la persona cuidadora con la persona adulta mayor, que muchas veces genera una condición de codependencia, cuando el cuidador depende de la persona cuidada para brindarle el cuidado. Entonces, Philip Good hace referencia al tema de la aflicción, al tema de la cólera y el resentimiento, el tema de los sentimientos de culpa que se pueden presentar, la inversión de papeles, la turbación, la soledad y los sentimientos encontrados. La siguiente, por favor. Para nadie es desconocido este término del síndrome del burnout, que digamos que es aquel síndrome por el cual la persona termina cansada, agotada o quemada por el cuidado que genera, que puede implicar condiciones no únicamente físicas, sino emocionales, digamos, de la persona que está generando el cuidado. Entonces ese síndrome del burnout es muy importante trabajarlo, y lo vamos a ver más adelante de qué manera se evalúa y cómo se puede trabajar con las personas cuidadoras. Pero me pareció también interesante mencionar una variedad del síndrome del burnout llamado el síndrome de la abuela esclava. Esto lo introduce Antonio Guijarro, un médico cardiólogo español, que en algún momento una señora de unos 50, 52 años va a su consulta en Madrid y se da cuenta que la señora tiene una serie de signos y síntomas que de pronto no se equiparan, digamos, a lo que le daba el Manual de Diagnóstico y Estadística de Desórdenes Mentales, el DSM-4 para esa época. No le permitía ubicar esa condición de la señora. Cuando ella le empieza a relatar a él que ella era una señora que venía cuidando toda la vida a sus hijos, cuidó a su esposo y siguió cuidando a un nieto que tenía un problema de discapacidad, y su esposo era mucho mayor que ella, y ella seguía cuidando y había cuidado durante toda la vida. A eso él le acuñó este nombre del síndrome de la abuela esclava, sencillamente aquella mujer que durante toda la vida ha cuidado y llegando a su vejez sigue cuidando, ¿sí? A eso le llama
Antonio Guijarro, El síndrome de la abuela esclava, y sabemos que obviamente el cuidado es una función que es más inherente a la mujer, hay más cuidadoras que cuidadores, por muchas circunstancias, por muchas condiciones, y de pronto, muy seguramente, en nuestro país debe haber muchas abuelas esclavas por ese cuidado que generan. La siguiente, por favor, Laura. Aquí entonces vamos a mirar cómo se evalúa este tema que nos parece supremamente interesante, el tema del burnout en el cuidador. Entonces, clásicamente, creo que todos pueden haber escuchado o conocer el test de Sarit, que es una escala muy sencilla de aplicar a las personas cuidadoras. Obviamente es una escala que reúne todos los criterios psicométricos para su aplicación, es amigable al hacerla, pero resulta que hay dos elementos, dos escalas, dos test que nos parecen bien interesantes que también se pudieran considerar. Esto surgió, el test del sentido de vida, el PIL test, en principio se trabajó en Viena, en Austria, y posteriormente ha tenido un avance muy interesante en Argentina, en la Universidad Católica, en Buenos Aires. El test de sentido de vida, la escala existencial, los dos, tienen un desarrollo muy importante porque fundamentalmente un grupo al que se les aplica significativamente estas dos herramientas son personas cuidadoras y que permite identificar la condición de cómo está, digamos, brindando ese cuidado, qué percepción tiene frente a la vida y digamos, desde la escala existencial, cómo está entendiendo esa misión y a nivel de la espiritualidad que la persona cuidadora maneja. Estos dos herramientas son muy interesantes poderlas aplicar con personas cuidadoras porque pueden permitir planificar una serie digamos, de apoyos, de ayuda mutua, de aquellos llamados programas de respiro que muchas veces las personas adultas, cuidadoras, perdón, pueden requerir. Entonces consideramos que complementario al test de Sarit, el test de sentido de vida y la escala existencial pueden ser elementos importantes aplicarse, y hay algunos grupos de trabajo aquí en Colombia que están avanzando o ya han avanzado en la validación de los mismos. Sigamos, por favor. Me parece importante aquí mencionar esta reflexión que la conocía yo y me llamaba mucho la atención cuando todavía era estudiante en la Universidad del Quindío. Para la época, en Miami, en el año 94, la Asociación Americana de Psiquiatría realizaba su congreso anual y se estaba haciendo una revisión del Manual de Diagnóstico y Estadística de Desórdenes Mentales, DSM-3 revisado para ese momento. Y mire lo que se decía para esa época, que se consideraba y se establecía que tanto la enfermedad de Alzheimer como demencias relacionadas se iban perfilando como una pandemia, fundamentalmente en países en desarrollo, ¿sí? Ya se hablaba de una pandemia. Igual en este momento hay alrededor de 50 millones de personas en el mundo que tienen demencias, ¿sí? Obviamente es una pandemia muy diferente al coronavirus. ¿Por qué? Porque esta es una condición de tipo crónico, degenerativo, no es infectocontagiosa como ocurre con el coronavirus, pero igualmente, digamos, las demencias reclaman, digamos, por una parte, como en la literatura lo menciona, reclama dos víctimas, la persona que padece la demencia y la persona que la cuida, por una parte, reclama igualmente unos ingentes gastos de recursos sociosanitarios, ¿sí? Sociosanitarios es un gasto supremamente elevado el trabajar con una persona que puede tener esta condición, y sabemos que esto va creciendo significativamente. Mencionarles un dato interesante. Para el caso de Colombia, el Banco Interamericano de Desarrollo adelantó un estudio en el año 2019, cuyo documento final salió hacia octubre, noviembre, hace pocos meses, que tiene que ver con personas adultas mayores y dependencia funcional. Mire lo interesante de ese estudio, dice que para el momento actual, el año 2019, cuando salió el estudio, de aproximadamente más de 6.200.000 adultos mayores reportados por el censo DANE, 1.100.000 adultos mayores, de esos 6.200.000, 1.100.000,
son personas que tienen condiciones de dependencia severa o total en sus actividades de la vida diaria. Pero lo más interesante que muestra este estudio es que dice que si la incidencia de enfermedades crónico-degenerativas sigue como viene, en el año 2030 no habrá 1.100.000, sino 2.100.000 de personas adultas mayores dependientes, con dependencia total o severa. Y muchos de esos van a ser adultos o potencialmente podrán ser adultos mayores que tengan una enfermedad de Alzheimer o una demencia relacionada. Entonces ahí vienen los retos y desafíos que se tienen, y quería relacionar ese datico del Banco Interamericano con lo que dice la APA, con el tema de que la demencia y la enfermedad de Alzheimer ya se considera desde hace más de 25 años como una pandemia, sobre todo para nuestros países en desarrollo. La que sigue, por favor. Aquí me parece interesante mencionar una frase de Víctor Frank, que lo vamos a ver más adelante, que tiene que ver precisamente con todo este tema de los desarrollos de la logoterapia. Víctor Frank nos dice que si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes este sufrimiento. Y creo que esta frase es supremamente interesante para trabajar el tema de las demencias y el tema que afrontan diariamente las personas cuidadores, bien sean familiares, informales o cuidadores formales que trabajan en instituciones que prestan estos servicios a personas adultas mayores, ¿sí? Finalmente, digamos, la demencia puede estar instalada, entonces ese dolor no lo podemos cambiar, pero lo que sí podemos hacer es qué postura vamos a asumir, qué actitud para poder afrontar el sufrimiento que puede derivarse de esa condición. Esos son los desafíos que se generan de aquí. Y consideramos que la logoterapia tiene muchas herramientas que pueden permitir, como mencionamos hace un momento, que el cuidado sea una tarea para la logoterapia que pueda desarrollar con sus herramientas y aportarle a quienes lo realizan. La siguiente, por favor. Esto me parece interesante, está, digamos, referenciado en varios documentos. Por allí hay un libro de Ricardo Moragas, si no me equivoco, en español, que habla del reto de la dependencia al envejecer, y tiene un capítulo que tiene este título llamado Evolucionar del curar al cuidar. Pero me llama mucho la atención que oficialmente esta frase está acuñada en alguna parte del Informe Mundial de Envejecimiento y Salud de la OMS del año 2015, ¿sí? Entonces tenemos que evolucionar de la curación, porque más allá hay enfermedades de tipo, digamos, agudo, infectocontagiosos, que realmente pueden curarse. Pero como la gran incidencia de enfermedad crónica es la que está, digamos, acaparando la atención mundial, esas enfermedades crónico-degenerativas, donde entra el grupo de las demencias y la enfermedad de Alzheimer, no se pueden curar, pero los desafíos están orientados al cuidar. Eso es supremamente interesante. Entonces, mire qué se deriva de aquí, estos elementos que me parecen importantísimos. ¿Quién cuida? ¿Quién es la persona que debe cuidar? Siempre hemos dicho, y somos un poco cercanos al hecho de que quien cuida debe ser una persona que tiene la vocación para hacerlo, ¿sí? Que deba tener la vocación para poderlo hacer. El cómo cuida, un poco atado va a la vocación y al mismo tema de la formación, del tipo de formación que tenga. Mucho de cómo se cuida va muy en función de que se ha instrumentalizado demasiado el cuidado, pero se ha dejado a un lado todo el tema relacional y el tema del vínculo. ¿Cuándo hay que cuidar? Es supremamente importante reflexionar cuándo se debe generar la función del cuidado, porque también ocurre que muchas veces, sobre todo en instituciones que son muy grandes, esa persona que genera el cuidado, digamos, prácticamente termina anulando las pocas capacidades funcionales y de autonomía que la persona adulta mayor pueda tener, porque le hace todo, termina por cuidarlo y hacerle todo a la persona cuidadora. ¿Dónde se cuida? Ese donde se cuida va muy relacionado a algo que también surgió en la década de los 80-90, que el mejor sitio para envejecer es la casa, ¿sí? Envejecer en la casa, en el domicilio, debería ser lo ideal. Digamos,
con todos los elementos que le permitan que ese envejecimiento, y si eso está atado a un tema de una enfermedad como una demencia, pueda hacerlo. Clarita nos comentaba, por ejemplo, el desafío que ha tenido Solás, que ha sido supremamente positivo en función de la pandemia, porque Solás, para quienes no conocen, es una IPS, un centro día, que en la ciudad de Medellín presta el servicio a adultos mayores que tienen, digamos, demencias. Dejemos la anterior todavía, por favor. Perfecto. A quienes tienen demencias, Solás presta este servicio en la modalidad centro-día, donde el adulto mayor va durante una jornada diaria y luego regresa con su núcleo familiar, pero desde la pandemia esto ya no se ha podido realizar. Entonces, Clarita nos comentaba que han desarrollado una serie de elementos y de herramientas para generar ese fortalecimiento al interior de la familia, para que ese cuidado se dé de la mejor manera. Y es un desafío supremamente interesante que se está construyendo y es una cuestión muy importante de poderla conocer, porque digamos, cuidar a una persona que no tenga demencia, que no tenga deterioro cognitivo, puede ser, entre comillas, un poco más sencillo que cuidar a una persona con demencia, porque el que no tiene demencia puede tener su capacidad de autonomía conservada, no su independencia, pero sí su capacidad de autonomía y obviamente orientar lo que él quiere que se haga frente a su cuidado, bajo la preferencia, bajo la necesidad que él tenga. Y finalmente, ¿hasta cuándo hay que cuidar? ¿Sí? ¿Hasta cuándo se debe cuidar? Eso también es una pregunta, si se quiere, desafiante y retadora, porque consideramos que el cuidado tiene que ir hasta el final de la vida. En alguna presentación de la semana pasada alguien decía que a los médicos se los había formado, digamos, para combatir el tema de la muerte. Y esa persona que exponía decía que ya la muerte ya no hay que combatirla, porque finalmente es algo que nos va a llegar a todos, y es más bien que hay que acompañar la muerte cuando nos vaya a llegar. Y aquí en esta diapositiva sí quiero finalizar comentando lo siguiente, que tiene que ver también con este tema de quién, de cómo, de cuándo, de dónde y hasta cuándo se cuida. Creo yo que tiene que ver con un poco las competencias. A veces tenemos unas competencias que digamos las adquirimos desde que estamos en nuestro colegio y luego posteriormente vamos a la universidad. Esas competencias están muy centradas en la capacidad de la lectura y en la capacidad de escritura y el lenguaje que manejamos nosotros. Entonces salimos profesionales de pronto muy competentes porque somos muy estudiosos, porque sabemos leer muy bien un texto y todo este tipo de cosas, pero se nos ha olvidado dos competencias que son fundamentalmente importantísimas para trabajar, sobre todo con adultos mayores, que es la competencia del hablar y la competencia del escuchar. Eso es supremamente importante, que esos dos elementos ya lo hemos compartido, por ejemplo, en escenarios como la Universidad del Quindío en el programa de gerontología, que esos dos elementos se puedan tomar en cuenta. La posibilidad de que el estudiante tenga unas competencias para que tenga la habilidad de hablar con la persona adulta mayor y también tenga la capacidad de escucharlo, porque es supremamente fundamental este tema si vemos que el cuidado va en una relación muy cercana al tema de lo relacional. Sigamos, por favor. Aquí quise colocar como a manera de inquietud estos dos temas, ¿sí? Se puede hablar de un apoyo mediático que generalmente va atado a todo el tema de lo que nosotros le hemos acuñado un poco la ingeniería del cuidado. Y la ingeniería del cuidado es que muchas veces nos forman o se forman las personas para que bañen, vistan y den de comer al adulto mayor, ¿sí? Un cuidado muy centrado en todo el tema, digamos, de la parte instrumental, si se quiere, de la parte de los protocolos. Hay un libro muy interesante que muchas personas que ustedes cuidan, que quienes cuidan personas con demencia deben conocerlo porque es un clásico, de Nancy L. Mace y de Peter Robbins, llamado Cuando el día tiene 36 horas, que tiene muchos protocolos para trabajar con demencias, con personas que están perdiendo la memoria, bueno, con todo este tipo de situaciones. Eso va muy en lo instrumental, pero aquí lo hemos colocado versus el apoyo duradero. Ese apoyo duradero va más en el vínculo y en la relación. Y a eso se le llama la artesanía del cuidado o el cuidado artesanal.
Y quiero hacer referencia a que precisamente este término coincidencialmente fue acuñado por una enfermera colombo-española que tuvo oportunidad de trabajar alrededor de 10 años en la Universidad de Antioquia y actualmente trabaja en la Universidad de Alicante en España. La doctora Carmen Benjumea de la Cuesta, ella acuñó el tema de artesanía del cuidado y del cuidado artesanal. Y precisamente en un diálogo que teníamos la semana pasada con ella, ella nos comentaba que todo esto surge de trabajar con personas con demencia, ¿sí? Con personas con demencia. ¿Por qué? Porque si nos centramos en el cuidado, en la ingeniería del cuidado, de pronto sacamos fórmulas magistrales. Entonces decimos, bueno, bañar a un adulto mayor, la fórmula es esta, entonces a todos los 20 adultos mayores que yo tengo en condición de dependencia funcional, los baño de la misma manera todos los días, ¿sí? Eso es un poco la ingeniería del cuidado. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, no solo en un adulto mayor con demencia, sino en general? Pero para el caso que nos ocupa en una persona con demencia, no podríamos hacer eso porque el adulto mayor debemos preservar al máximo dentro de la condición de autonomía los tres componentes más importantes y que son inherentes a nuestra dignidad. El tema de la intimidad, el tema de la privacidad y el tema de la confidencialidad del ser humano. Eso sí que es vital. Entonces la doctora Carmen de la Cuesta nos decía, mire, el cuidado artesanal es el cuidado que yo voy haciendo con cada persona desde la individualidad que él tiene, ¿sí? Obviamente es un poco más complicado porque de pronto va a demandar más tiempo, más dedicación por parte del personal, porque ese personal tiene que dedicarse a uno si es en una institución a cuidar. Puede ser más fácil si de pronto es un cuidador familiar que solo tiene a cargo cuidar a una sola persona. Pero mucho de la artesanía del cuidado es supremamente importante que lo mencionemos en este entorno y en este espacio que nos han permitido compartir estas experiencias, porque es supremamente interesante que el cuidado lo miremos desde allí, desde la individualidad del ser humano. Desde hace mucho tiempo se viene hablando ya de la atención integral y centrada en la persona, la atención gerontológica centrada en la persona, digamos, la misma ley estatutaria de salud y en la política de atención integral en salud ya nos hablan de la atención integral y centrada en la persona. Justamente desde el Ministerio de Salud se están trabajando algunos de los estándares que tienen que ver con estas modalidades, privilegiando la dimensión de personalidad, de personalización, perdón, del adulto mayor, que es la autonomía y la independencia. Y todo eso apunta a que el cuidado sea de manera artesanal. Nos decían también, pero eso puede salir más costoso. Puede que sí, puede que no. Depende cómo la institución lo organice. Depende cómo la institución lo organice y puede generar ese tema que decíamos hace un momento del vínculo y de la relación con la persona adulta mayor como él lo requiere y como él lo merece. La siguiente, por favor. Aquí una frase que nos parece también importante derivado de lo que venimos comentando. Volver a pensar la atención y el servicio es volver a pensar la forma de ver a la persona. Esto un poco, digamos, derivado del modelo de atención integral y centrado en la persona. Todos los servicios que se prestan actualmente, la mayor parte de ellos adulto mayor, están centrados en la institución, en cómo la institución presta el servicio, ¿sí? En cómo la EPS lo tiene organizado, en cómo la IPS lo tiene organizado, pero no está centrado en la persona. Entonces, el año pasado compartíamos con el doctor Héctor Arteaga, un médico nutriólogo muy querido y muy competente, él ya un adulto mayor que vive en la ciudad de Pereira, y él nos decía en una exposición que están incorporando el modelo de atención integral y centrado en la persona en la institución, que atiende más de 150 adultos mayores, si no me equivoco. Y yo le hacía le hacía la siguiente pregunta. Conocemos todos un centro de larga estancia donde generalmente están definidas unas horas estrictamente para levantarse, para tomar el desayuno, para el almuerzo y para la comida. Entonces yo le decía al doctor Arteaga, mire, si el adulto mayor en promedio puede estar comiendo, tomando su cena a las 5 de la tarde en la institución y a las 6 de la tarde tiene que irse a dormir, ¿cómo eso es atención integral y centrada en la persona? Porque eso es centrado en el servicio,
¿sí? No en la persona. Entonces el doctor Arteaga nos decía que ellos iban a vincular un personal adicional que pudiera permanecer un turno desde las 5 de la tarde aproximadamente hasta las 10 de la noche para que ese tipo de condiciones se modifiquen y se flexibilicen en función de la persona adulta mayor. Porque de pronto podrá haber un adulto mayor que quiere cenar a las 7 de la noche y acostarse a las 9. Ese es un poco como tendría que plasmarse en la parte práctica esta frase que hemos traído frente al tema de que los servicios deben estar centrados en las personas. Sigamos, por favor. Aquí ya vamos un poco en la recta final de la presentación, ya para tener la posibilidad igualmente de compartir con ustedes, y me quiero centrar en el tema de logoterapia. Hay muchas fotografías de Viktor Frankl. Viktor Frankl, me permito comentarles, fue un psiquiatra de origen judío que estuvo en 3 de los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Ahí le mataron a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, y él se quedó solo. Y él se hizo una gran pregunta, que cuál era el sentido de su vida al quedarse sin nadie, es decir, al quedarse él con él mismo. Él miró a su alrededor y se dio cuenta que, siendo el neurólogo y psiquiatra, era el único que podía acompañar y ayudar a las personas que estaban compartiendo con él el campo de concentración. Entonces, me parece interesante traer esta imagen y hacerles este comentario, porque lo que él vivió en estos campos de concentración se encuentra referenciado en su obra cumbre, que muchos de ustedes pueden conocerla, que se llama el libro El hombre en busca de sentido. ¿Qué hace un psicólogo en un campo de concentración? Es uno de los títulos que permiten darle la apertura a la lectura del libro. Y él cuenta allí cómo en ese campo de concentración él le pudo dar sentido y propósito a la vida. ¿Por qué me parece interesante mencionar este tema? Porque así de pronto nos podemos encontrar muchos de nosotros en este momento, desde hace casi 6 meses, por el confinamiento derivado de la pandemia, haciéndonos esa gran pregunta del sentido y del propósito. O sea, ¿por qué y para qué nos ha pasado todo este tipo de situaciones? A quien yo he podido, le he recomendado en este tiempo de pandemia leer El hombre en busca de sentido, y ha sido una herramienta útil para poder entender y afrontar, ¿sí? Porque así como Viktor Frankl, un ser humano como todos nosotros, tuvo la capacidad, él, digamos, tuvo un espíritu invencible, como aquí se señala como lo quise señalar en el título de esta diapositiva. Y creo que eso es lo más importante para nosotros como seres humanos, tener ese espíritu invencible para afrontar la pandemia, y obviamente para afrontar las condiciones del día a día, y para lo que nos ocupa en este mes, cómo afrontar desde el cuidado que yo ejerzo a una persona con demencia, con Alzheimer, cómo hacerlo, porque obviamente no es sencillo, no es fácil. Generalmente cuidar a una persona que, digamos, tiene un deterioro que es insidioso, que es progresivo, y que no sabemos cuánto tiempo va a durar, puede durar 5, 6, 7, 8, 10 años, es incierto el tiempo en que pueda durar una condición así. Debemos tener un espíritu invencible, debemos tener unas herramientas de afrontamiento, y Viktor Frankl nos las entrega y nos ayuda para poderlo hacer. La siguiente, por favor. Muchos son, digamos, los desarrollos que Frankl le aporta al conocimiento. Digamos, hay muchas cosas de las que se puede hablar de él, pero yo quise traer aquí, en primer lugar, lo que él le llama la tríada trágica. La tríada trágica, digamos, es una situación a la que, si reflexionamos todos como seres humanos en cualquier momento de la vida, nos podemos enfrentar a cualquiera de estos elementos de la tríada. Entonces él habla de una culpa imborrable, aquella culpa, digamos, aquella situación que de pronto hicimos mal y que aparentemente no la podemos borrar, ¿sí? Que de pronto nos puede dejar una huella, o más grave aún, que con esa culpa seguimos el curso de nuestra vida como arrastrando un ancla. Eso es lo que él le llama la culpa imborrable. También habla de los sufrimientos inevitables. Que mi papá, que mi mamá pueda tener un diagnóstico de demencia ya es un sufrimiento inevitable, porque son enfermedades que no se pueden curar.
Entonces hay que cuidarlas, como referenciábamos hace un momento en la evolución del curar a cuidar. Un segundo elemento, entonces, el tema del sufrimiento inevitable. Y el último elemento, el tema de la muerte. El tema de la muerte es muy importante mencionarlo en la tríada trágica, porque la muerte es inherente a todos los seres humanos, en cualquier momento nos va a llegar, muchas veces obviamente lo proyectamos más allá de que nos pueda ocurrir en cualquier momento de la vida, lo proyectamos que nos ocurra cuando ya lleguemos a la vejez, cuando seamos adultos mayores y ojalá muy longevos, proyectamos que sea así, pero puede que llegue antes, o puede que le ocurra a un ser querido cercano nuestro. Entonces esos tres elementos de la triada nos pueden ocurrir a todos los seres humanos. De hecho nos ocurre, sí, nos ocurre. No porque deliberadamente los busquemos, ¿sí? Nadie habla de que deliberadamente uno busque sufrir o uno busque sentirse culpable de algo o uno busque la muerte. Nadie habla de eso, pero sí es importante señalar y precisar en este sentido que estos tres elementos, desde la logoterapia, con las herramientas que se manejan, uno les da la vuelta, o sea, puede enfrentarlos, puede afrontarlos, puede darle un sentido a esa culpa, puede darle un sentido al sufrimiento y puede darle un sentido a lo que es el tema de la muerte. Un alumno de Víctor Frank llamado Claudio García Pintos, un psicólogo argentino, tiene un libro muy interesante que se llama La vida es una moneda. La vida es una moneda, es un poco como sintetizar este tema de la tríada trágica. Vamos por la vida y a veces nos ocurren cosas malas. Entonces tenemos una cara de la moneda y la logoterapia nos da las herramientas para darle la vuelta y saber que si afrontamos, esa moneda tiene otra cara y nos está enviando un mensaje. Todo lo que nos ocurre como seres humanos, desde estas posturas existenciales, siempre tienen un porqué y un para qué. Sigamos, por favor. Ya vamos finalizando en aras de cumplir los tiempos y escucharlos a ustedes y hacer el conversatorio. Así como se habla de la triada trágica, podemos darle la vuelta y hablar de una triada positiva, que va muy en función del ser, del tener y del hacer. Muy importante darle la vuelta a esto. Si nosotros como seres humanos consolidamos lo que somos, si tenemos esa posibilidad de identificar en nuestro fuero interno quiénes somos como seres humanos, sencillamente podemos tener la capacidad de afrontar y hacer las cosas y tener las cosas como tal. Muy importante. Deben recordar ustedes, hace aproximadamente, son 11 años creo que hubo el tema de las pirámides y todo este tema de DMG. Y se hacía una reflexión muy interesante que tiene que ver con esto de la triada trágica y la triada positiva. La mayor parte de gente que invirtió en ese momento se enfrentaba al sufrimiento inevitable, a la culpa imborrable y a la muerte, porque muchos seres queridos murieron. ¿Pero por qué? Porque de pronto tenían centrado todo en el marco de las pirámides, lo tenían centrado todo en el tener, en el poder y en el placer, no en el ser, ¿sí? Entonces la parte del ser, trabajar esa dimensión del ser es lo más importante. Es lo más importante porque puede permitir realmente que de ahí en adelante la persona salga adelante. Y hay muchísimos ejemplos, muchos ejemplos de que esto es así. Tenemos la posibilidad de conocerlo en varias partes del país y ustedes en el trabajo que realizan conocen más que nosotros que esto es así, que hay la posibilidad de que si nos centramos en el ser, las cosas pueden cambiar. La siguiente, por favor. Vamos finalizando, ya nos faltan 2 imágenes, pero quiero estas 2 reflexiones que me parecen supremamente importantes. Esta también es una reflexión retomada de la logoterapia. Mire lo que dice. Toda enfermedad tiene su sentido, o podríamos decir tiene su sentido, su significado. Pero el verdadero sentido de una enfermedad no está en el qué de la enfermedad, que es lo que siempre reclamamos, ¿sí? El qué o el por qué nos ocurre a nosotros una enfermedad, sino en el cómo de sufrirla, ¿sí? Es decir, el por qué. Muchos estudiosos del tema de la logoterapia dicen que cuando uno se centra en el porqué de las cosas no le va a encontrar nunca respuesta a esa palabra. Pero cuando uno se centra en el para qué, es decir, en este caso, en el cómo enfrentar
la enfermedad, en cómo sufrirla es diferente. Entonces dice aquí finalmente que se centra en la actitud que se coloca el enfermo frente a la enfermedad, en la posición que él, ejerce diálogo con la enfermedad. Eso es supremamente interesante, y hemos visto varios ejemplos de personas que tienen demencia, que con unos cuidadores en gran medida que tienen unas competencias muy orientadas al tema de la empatía, de la relación empática, del vínculo, han podido generar ese diálogo y han podido de manera interesante encontrarle ese para qué y ese cómo a la enfermedad de Alzheimer o la demencia, ¿sí? Y obviamente complementando con esto todo el tema ya de los cuidados netamente instrumentales directos, como es el vestir, el bañar, el arreglar y el hacer ese tipo de acompañamientos. Y la siguiente, Laura, que es la final, es una reflexión frente a un tema que generalmente siempre lo escuchamos, y esto es tomado también de Víctor Frank, digamos el tema de la felicidad. Mire lo interesante de este concepto que pude encontrar, y aquí con un par de, con algunas mariposas en la diapositiva. Frank nos dice que la felicidad es como una mariposa, que cuanto más la perseguimos, más nos huye, más se aleja de nosotros. Pero si vuelves tu atención hacia otras cosas, la felicidad, es decir, ella viene y nuevamente se posa en tu hombro. La felicidad no es una posada en el camino, sino una forma de caminar por la vida. Esto es lo que les quería compartir, Laura. Creo que fui atinado con el tiempo, entonces si ustedes gustan, para escuchar en el conversatorio las inquietudes que los asistentes tengan. Muchas gracias, Fabián, por esta importante, qué pena, muchas gracias por esta importante presentación que nos hiciste sobre el tema, sobre la transitoriedad y la trascendencia de la vida. Ahora vamos a pasar a una tanda de preguntas que mi compañera Alejandra del grupo de Neurociencias nos va a ayudar a compartir, y el doctor Fabián nos va a ayudar a responder. Y Fabián, es importante que tengas en cuenta que actualmente aproximadamente tenemos 14 cuidadores, 5 interesados en el tema porque tienen un familiar o porque son profesionales en el área, 8 profesionales que representan una institución o trabajan con esta población. ¿Por qué le estoy dando esta información a Fabián? Nos la solicitó porque es importante que él realice, responda a las preguntas de lo que nos han hecho durante todo este tiempo, para saber cómo direccionarlas. Entonces, Fabián, vas a dar a responderlas. Muchas gracias. Claro que sí, quedo atento. Hola a todos, muchas gracias por su participación. Más que muchas preguntas, tenemos muchísimas felicitaciones, que muy interesante el tema, muy pertinente los temas, excelente abordaje, excelente espacio. Y pues ya muchas gracias a las personas que participan en Facebook, que nos están siguiendo en este momento en vivo, y también a las personas que se encuentran aquí. Somos aproximadamente 250 personas que estamos conectadas con este tema tan importante. Y acá tengo 3 preguntas en el momento. Dice, me gustaría saber en Colombia qué organización está enfocada en esa perspectiva para el adulto mayor con Alzheimer, especialmente en este tiempo de pandemia. Perfecto, sí, digamos con esta perspectiva, coincidencialmente lo tiene la IPS Solaz en Medellín, justamente de esas cosas que también Víctor Frank comenta, ¿no? Comenta muchas cosas interesantes. Tiene un libro que se llama El sentido del encuentro. En el sentido del encuentro, él comenta que estando en Brasil, en Porto Alegre, hacia los años 90, él se encontró una brasileña que lo tomó del brazo y le dijo que había estado con su esposa en el campo de concentración, con la esposa que había muerto. Pues obviamente él no le creyó, pero ella se subió el saco y le indicó la marca
que identificaba que ella había estado en el campo de concentración, y empezó a contarle algunas cosas de la esposa, y obviamente él canceló el vuelo, y esta brasileña le permitió hacer el duelo. A raíz de eso, Víctor Frank habla del sentido del encuentro. ¿Y por qué quise comentarles esto? Porque resulta que coincidencialmente yo conocía a Solás, a Clarita y a Yolanda, las conocí en Barranquilla, y fue una cuestión de un minuto, fue una cuestión de un instante, porque yo ya salía para Bogotá y me entregaron el portafolio de Solás, y posteriormente a eso tuve la oportunidad de estar en Medellín, y ya estando en una reunión, en el servidor no veo como ningún error como vinculado. La otra, perdón, es que hay un micrófono, allá. Ya lo desactivé. Perfecto, listo. Entonces les decía que estando en Medellín con Solás, uno de los miembros de la Junta nos decía que uno de los inspiradores para que Solás funcionara fue precisamente todo el tema de Víctor Frank, ¿sí? El tema logoterapéutico. Entonces, digamos, en alguna medida ya Solás es una iniciativa que en Colombia está dando unos pasitos, unos pequeños pasos con ese enfoque, porque obviamente es un enfoque humanista que no es muy conocido, eso sí vale la pena mencionarlo, no es muy conocido, pero sí igualmente hay personas del área de la psicología que han hecho, digamos, su maestría, su especialización, y muchas personas también que han adelantado coaching existencial en todas estas áreas, que ya están tomando estas iniciativas en función de trabajar con adulto mayor en general, y particularmente también retomarlo con el tema de demencias. Hemos hablado con Solás de la posibilidad de que, digamos, el modelo Solás esté respaldado con todo un modelo desde logoterapia, para que incluso Solás tenga la posibilidad de compartirlo con la esposa y con la hija de Víctor Frank en Viena, en Austria, ya que hay muchos modelos, muchas perspectivas que a nivel del mundo se llevan a la casa de Frank en Austria, un poco para que se conozcan, y no tanto que se les dé un aval, porque no es tan formal el tema, sino que se conozca que todo esto le sirve a las personas. Entonces, estamos en un camino por construir y obviamente orientar esta perspectiva. Muchas gracias. Tenemos a Heroína Mabel Sierra Vélez, que nos dice: no he sido bien aceptada por mis padres como su cuidadora por un aspecto de relacionamiento negativo por mi rebeldía como hija. ¿Será contraproducente que yo sea su cuidadora? Pues me parece interesante a la persona que hace la inquietud, en primer lugar, que reconozca esa condición, ¿sí? Porque muchas veces es muy complicado reconocer esa situación, y si no lo reconocemos, pues terminamos cuidando mal, terminamos incluso maltratando a las personas adultas mayores. Evidentemente, desde el enfoque logoterapéutico, digamos, importa el aquí y el ahora. Entonces se podría generar un abordaje como para saldar. Puede haber, un poco en el marco de la exposición, culpas imborrables. Puede ser que la señora, igual sus padres estén arrastrando anclas, o estén arrastrando sufrimientos inevitables que se podrían de alguna manera solucionar para que ejercer el cuidado. Qué mejor en positivo, qué mejor oportunidad que si por esa rebeldía que ella menciona hubo en el pasado, en este momento esa rebeldía se convierta en términos positivos, en un proceso de compasión, en el sentido de que la compasión es la capacidad de entender y comprender al otro, ¿sí? En ese sentido lo menciono. ¿Se podría hacer? Claro que sí. Soy cuidadora de mi esposo con esquizofrenia hace 6 años. Me siento muy agotada. ¿Cómo puedo tener una actitud positiva si me siento muy cansada, y más en este encierro como adultos mayores? Dice Miriam del Socorro. Totalmente de acuerdo con ella. O sea, si las personas no tienen respiro, es una cuidadora, o sea, muy seguramente podría entrar en el grupo del síndrome de la abuela esclava. Podría entrar en ese grupo la señora, porque si la está cuidando todo el tiempo, o sea, eso no hay quien lo aguante, digámoslo así, no hay quien lo aguante si no tiene esa capacidad o esa posibilidad de un espacio de respiro.
así adore a sus padres, ¿sí? Así adore a sus padres o adore a su hermano o adore al familiar, no es tan sencillo, ¿sí? No es tan sencillo porque finalmente, como dijimos en la exposición, hay un tema de relación y de vínculo con el otro, que por más que uno quiera, si está implícito, digamos, una situación psiquiátrica como una esquizofrenia, la cuestión no es sencilla. Yo pensaría que ella podría ubicar algunos digamos, grupos de ayuda mutua, unas redes de apoyo que le permitan generar unos espacios de respiro y mirar cómo se puede con la misma familia, de ser posible, o si no, digamos, con alguna entidad, incluso incluida la misma EPS, tener la posibilidad de que haya un cuidador, digamos, que complemente el cuidado que ella ejerce con la persona. Muchas gracias. Aquí van aumentando las preguntas. La siguiente es con respecto a cómo va esa agenda pública, construcción de un sistema nacional de cuidado que actualmente se encuentra en pleno proceso. Perdón, no escuché la última parte. ¿Cómo va la agenda pública, perdón? ¿Cómo va la agenda pública, construcción de un sistema nacional de cuidado que actualmente se encuentra en pleno proceso? Sí, precisamente la ley 1955 del Plan de Desarrollo fija como meta adelantar la política de cuidados para el país en este periodo de gobierno de 2018-2022, ¿sí? Anteriormente, digamos, en los anteriores periodos de gobierno se adelantó con el sistema, con el SINACU, el Sistema Nacional de Cuidado, que ha venido trabajando. Nosotros desde el Ministerio de Salud, desde la parte sectorial, hemos, digamos, trabajado lo que es de nuestra competencia, procurando en gran medida introducir, por ejemplo, todos los enfoques de atención integral y centrada en la persona. Digamos, dentro de la agenda pública va de esa forma, pero también es importante señalar que estas construcciones tienen que ser de manera horizontal, es decir, hay muchos desarrollos que tiene el país en diferentes áreas que son muy importantes para tributarle a esa agenda pública como se menciona en la pregunta. Siempre hemos sido, digamos, amigos desde la función que ejerzo en el ministerio, de que estos procesos los construyamos de manera horizontal, ¿sí? Cuando adelantamos, por ejemplo, tuvimos la oportunidad hace un par de meses con los referentes de adulto mayor del departamento de Antioquia socializar y validar una ruta de atención a personas adultas mayores, porque la construimos un poco interpretando la realidad de los territorios, interpretando todo el desarrollo conceptual del adulto mayor, pero cada vez más somos convencidos de que esto tiene que ser un proceso participativo y legitimado con territorios. Entonces vamos en eso. Se va haciendo esa agenda pública de cuidados. Es un tema supremamente importante en materia del país, y lo podemos relacionar finalmente, para cerrar la pregunta, con que en la Convención Interamericana de Derechos de Personas Adultas Mayores hay un grupo de 3 artículos, de 3 derechos, perdón, que son los derechos emergentes. Uno de ellos habla de la vida digna en la vejez, otro habla precisamente de las condiciones, el derecho a la autonomía y a la independencia, y el último habla de los servicios de cuidado a largo plazo. Entonces todo eso lo tenemos en el radar y lo estamos adelantando y trabajando. Nos comenta Carlos Jurado, en su mayoría los centros de protección en el país atienden población adulta mayor, pero no hay muchos especialistas para la atención en demencias y Alzheimer. ¿Qué estrategias pueden implementarse con estos enfoques de logoterapias con el talento humano que se tiene en dichos centros? Sí, estamos totalmente de acuerdo con Carlos Jurado. O sea, hay muy pocos profesionales capacitados con experiencia, digamos, para poder trabajar el tema de demencias. Y yo para darle respuesta complementaría lo siguiente. Ya es muy complicado conseguir una cama hospitalaria en una institución psiquiátrica para un adulto mayor que tenga demencia. Y muchos de ellos, muchos están en los centros de larga estancia. Entonces, obviamente hay que desarrollar este tipo de enfoques, que no necesariamente puede ser la logoterapia, puede ser, estamos aquí haciendo una propuesta, puede ser una de ellas, pero también puede ser, por ejemplo, todo el tema de atención integral y centrado en la persona,
todo el tema, digamos, que manejan los camilianos, el padre José Carlos Bermejo, sobre las posturas de la humanización en el cuidado de personas con demencia. Hay diferentes enfoques. Lo importante es que las personas tengan una cualificación adecuada para poderlos desarrollar y poder trabajar de manera oportuna, adecuada y como el adulto mayor lo requiere. Nos comenta Carmen Sabedoya, ante la presencia de demencia, cuando la persona hace referencia a situaciones pasadas que ya no existen, ejemplo, que cuando llega alguien que ya falleció o que acaba de visitarlo, alguien que no estaba allí, etcétera, ¿qué es lo aconsejable ubicarlo en la situación o seguirle la corriente? Es que generalmente puede ser que esté afectado puede ser que estén conservados ciertos tipos de condiciones de memoria. Generalmente la memoria de hechos pasados puede estar de alguna manera preservada, o sea, recuerda de manera intacta todo su pasado, ¿sí? Pero se le puede olvidar que desayunó esta mañana, por ejemplo, ¿sí? Entonces, obviamente hay estrategias que van muy orientadas, no necesariamente como dice la pregunta, a seguirle la corriente, ¿sí? Sino, digamos, hacer caer en cuenta de una manera amigable de la condición que la persona puede tener en un determinado momento. Ahí viene un poco lo que se llaman las habilidades blandas, que van muy en el tipo de lo que decíamos en la presentación, de lo relacional, como esa persona cuidadora o como el familiar deben tener esa capacidad de poder entender e interpretar esas situaciones, porque digamos como estereotipo que ocurre muchas veces en adulto mayor. Se cree que el adulto mayor, o se cree que en el adulto mayor es normal no escuchar, no mirar, y muchas veces que las cosas se le olviden, ¿sí? Entonces uno encuentra muchas veces que a muchas familias les parece gracioso, por decirlo así, que el adulto mayor se le olviden las cosas, o que precisamente, como dice la pregunta, se vuelva muy insistente en ciertas cosas cuando hay un diálogo con el familiar. Pero ojo, eso puede ya ser una señal de que puede estar pasando algo en un deterioro cognitivo de la persona adulta mayor, que hay que buscar el mecanismo para poderlo atender. Nos dice Judy Galíndez, teniendo en cuenta que el cuidador termina abandonando su trabajo con el fin de hacerse cargo de su familiar, muchos no pueden continuar pagando su seguridad social. ¿Existe alguna ley que los proteja, sobre todo en el área pensional? Son elementos que se deben ir considerando precisamente en este tema que comentábamos hace un momento de la política de cuidados, porque hay unos espacios que todavía no han sido abordados de manera contundente en función de pronto, como dice la pregunta, de responderle a la seguridad social de aquella persona que cuida. Porque no solo sería la seguridad social, sino el proyecto de vida. Muchas personas terminan abandonando todo su proyecto de vida por cuidar a otro. De hecho, me llamó mucho la atención, y antes de que empiece la pandemia pude acceder a un libro que se llama La riqueza invisible del cuidado, que es una autora adulta mayor española. No tengo el nombre en este momento de ella, pero me llamó mucho la atención lo que ella dice, que estamos evolucionando a una nueva clase social, dice ella, el cuidatoriado, ¿sí? Porque ella dice que vamos a terminar cuidando la mitad de habitantes de la Tierra, vamos a terminar cuidando a la otra mitad, ¿sí? Entonces esos son desafíos precisamente para la seguridad social. Ahora en tiempos de pandemia, desde hace algunos días que nos conectábamos en algunos eventos con la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, su secretaria general, la doctora Gina Magnoli Riaño, que es colombiana y que permanece y está en Madrid, ella decía y reflexionaba que todo el tema de la pandemia debe buscar que los países puedan precisar con mayor contundencia sistemas de protección social para toda esta población, incluida la población cuidadora. Entonces, eso, digamos, se está analizando, y llegará el momento que todas estas condiciones obviamente se les pueda dar la respuesta como ellos lo requieren. Gracias.
Ligia Elena Rivera Patarroyo nos dice, buena tarde, en la ley 1315/2009, en el artículo 3, habla de las restricciones en el ingreso de adultos mayores a un centro de atención. Un adulto que es rechazado por su familia por haberlos abandonado y a su vez es una persona agresiva. ¿A dónde se podría orientar el ingreso de este adulto mayor? Gracias. Sí, digamos, la ley lo dice claramente, pero en la práctica muchas veces eso no ocurre. ¿Por qué? Porque de pronto puede haber adultos mayores que de manera atípica pueden llegar con una enfermedad enmascarada, con una condición psiquiátrica enmascarada, y ya la desarrollan dentro de la institución. O igualmente puede ser que adultos mayores ya vivan mucho tiempo en una institución de adulto mayor de larga estancia y desarrollen una de estas condiciones. Yo qué diría, de acuerdo a lo que hemos podido verificar y que nos parece interesante, un ejemplo que me pareció muy bonito en la ciudad de Cartagena, en un centro de larga estancia. Una monjita, por lo demás muy pilosa, de un centro que creo que se llama La Inmaculada, no recuerdo exactamente el nombre, tiene 45 adultos mayores, de los cuales 13 tienen condición psiquiátrica, y nos ponía en la mesa la referencia de la pregunta que nos hace. Nos decía, mire, la ley 1315 dice que no deben haber adultos mayores con condiciones psiquiátricas porque este no es el entorno. ¿Qué hice yo? Dijo la hermana. Algo, digamos, que va del sentido común y nos pareció muy interesante. Ella es muy amiga de un médico psiquiatra del Instituto Seccional de Salud o de la Seccional de Salud del Departamento de Bolívar. El psiquiatra valoró a los adultos mayores con esta condición. Después de valorarlos, les prescribió el medicamento que requieren y todo un plan de manejo que de manera estricta, tanto enfermería como psicología como trabajo social, les vienen proporcionando a los adultos mayores. ¿Qué ocurrió después de un tiempo? Ocurrió que los adultos mayores, en primer lugar, recibieron la atención integral dentro del centro de larga estancia. En segundo lugar, las EPS le autorizaban al médico todas las fórmulas que mes a mes podía él prescribir para las personas adultas mayores, para evitar innecesariamente llevarlo al consultorio del psiquiatra y que la EPS autorice y ponerse a voltear por Cartagena con la persona adulta mayor. En tercer lugar, lo más importante, los adultos mayores podían convivir con los otros adultos mayores residentes del centro de larga estancia. ¿Cómo se logró? Con una estrategia que nos parece supremamente interesante, que es una estrategia del trabajo social, que se llama la gestión de casos. ¿Por qué? Porque esta psicóloga, esta enfermera y esta trabajadora social cumplían a cabalidad todas las recomendaciones que el psiquiatra dejaba adulto mayor por adulto mayor, y finalmente los adultos mayores viven en la institución sin ningún problema. Entonces, frente a este tema, por ejemplo, la señora dice de pronto es agresivo con la familia, todo ese tipo de situaciones, habría que valorar claramente si de pronto la familia, en el marco de la ley 1850, tiene un problema de abuso, de abandono, de maltrato, mirar si la familia puede responder, o si finalmente no es así, verificar, porque la misma ley le da la potestad a los centros de protección para que amparen a las personas que puedan tener esta condición. Consideramos que eso de alguna manera es de manejo dependiendo de la habilidad del psicólogo o de la persona que esté al interior del centro de larga estancia para poder brindar las atenciones requeridas. Bueno, tenemos muchas preguntas. Voy a tratar de agruparlas para darles respuesta a todos en lo posible. Igual les pedimos mucha paciencia. Aquí tenemos una que es el sentido de vida abarca también a la familia, a la persona con demencia. Esto también lo quiero unir con otros comentarios que he visto donde hablan de los cuidadores mujeres y que los hombres a veces no los apoyan, cómo manejar eso, cómo en familia también manejar y abordar el acompañar a la persona que está sufriendo la enfermedad, cómo sobrellevarlo. Uh-huh. Sí, yo les quiero recomendar, hay un libro que me parece que es interesante, lo pueden conseguir en cualquier librería San Pablo, sí, librería San Pablo, de estas librerías de corte católico, y no cuesta 20,000 pesos. El libro se llama La familia del anciano,
también necesita sentido. Ese libro maneja unas estrategias que precisamente van a dar respuesta a este tipo de preguntas, porque lo que hace el autor es un poco, digamos, categorizar el tipo de adulto mayor de acuerdo a su condición de dependencia y la relación que tiene con sus familiares. Él los agrupa como en 5 grupos y da unas estrategias para poder trabajar. Les recomiendo que de pronto ese libro les pueda ayudar muchísimo porque tiene unas estrategias muy interesantes para este tema. ¿Qué sugerencias o qué consejos podemos darle a todas las personas que están preguntándose qué hacen con su familiar que antes de la enfermedad fue muy independiente, muy autónomo y que ahora pues por las condiciones de la enfermedad ya no lo son? Entonces, ¿qué tipo de estrategias pueden implementar para abordar esta dependencia de cierta forma? Hay un poco precisar e insistir en el tema de las dos condiciones, ¿no? La independencia va en función de que la persona vaya perdiendo la capacidad de ejecutar las actividades de la vida diaria, ¿sí? Y la autonomía, que es la que más se afecta porque va perdiendo las funciones mentales, es la capacidad de tomar decisiones, ¿sí? Entonces, en primer lugar, precisar y reiterar esos dos elementos. ¿Qué considero yo que puede trabajarse en ese tema? Todo un tema comunicacional, ¿sí? Todo un tema de comunicación con la persona adulta mayor es supremamente importantísimo, ¿sí? Los seres humanos somos seres de vínculos y de comunicaciones, ¿sí? De podernos comunicar. Algún psiquiatra alguna vez hablaba del poder de la palabra y decía que la palabra tiene un poder sanador, decía este psiquiatra. Entonces consideramos que ese tema comunicacional es muy importante y obviamente hay profesionales que tienen todas las competencias y las calidades para poderlo hacer. Yo podría revisar algún tipo digamos, de documento, no se me viene en este momento a la memoria, pero sé que sí hay algunos documentos. Sí hay uno que se llama, de José Carlos Bermejo, se llama Cuidar a las personas mayores dependientes y tiene un capítulo que se llama Claves para mejorar la intercomunicación y la interdependencia. Ahí hay unos elementos supremamente interesantes y muy amigables para este tipo de inquietudes que surgen. Bueno, y para finalizar con estas preguntas, ¿cómo controlar la rabia que se siente al cuidar? ¿Hasta cuándo? A veces muchas personas se pueden preguntar, yo no me lo esperaba, yo no lo quería, pero me tocó. ¿Cómo hacer para, tanto para que el paciente no me genere esa rabia y controlarla, como también para la familia, que a veces la actitud de ellos pueden bajar un poco la autoestima de los cuidadores? Sí, ahí hay muchos elementos, ¿no? Digamos, desde la parte física puede haber, digamos, estos espacios digamos, de relajación que ayudan mucho, ¿sí? Hay diferentes técnicas de relajación que ayudan mucho, ya un poco digamos, para considerar la esfera física, pero también ya desde la esfera emocional va un poco atado a lo que decíamos, o sea, eh, generalmente la vida nos toma por sorpresa y nos llega con cosas que de pronto no deseábamos y nos hacemos la pregunta del qué es lo que de pronto le ocurre a las personas que se referencian la pregunta, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí y por qué me toca hacerlo? Entonces, desde la logoterapia sí hay herramientas para tener claro el por qué. Cuando uno tiene claro el por qué, sobre todo frente a este tema de situaciones que son difíciles, porque generalmente los seres humanos, pues de pronto no quisiéramos enfrentar situaciones complejas, pero viene un poco la frase que se hablaba de Fran cuando decía del dolor y de la actitud. No sé si Laura la puede colocar, que está más adelante, cuando hablábamos de un poquito más adelante. Sigamos. La anterior, Laura. Mire, si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, que de pronto es lo que les puede ocurrir a varias personas en este momento, bajo la pregunta que se hace, siempre podrás escoger la actitud con lo que enfrentas el sufrimiento, ¿sí? Entonces es un tema de actitud en gran medida
y hay diferentes estrategias para de pronto poder alentar que esa actitud sea favorable en función de eso. No es fácil, ¿sí? O sea, cuidar a una persona, sobre todo con demencia, no es fácil, y por eso se colocaba la referencia que el cuidado es un arte, pero llegar allá no es tan sencillo porque se requiere de muchas habilidades, de muchas capacidades para poderlo hacer. Muchas gracias, Fabián, por esta valiosa intervención. Me encanta ver los comentarios de las personas que nos están acompañando aquí. Recordemos que estamos en vivo también en Facebook. Todas estas charlas y las de estos días quedan consignadas en nuestra página web cuidarmecuidarte.org. Fabián, finalmente, ¿dónde te pueden encontrar? Que están preguntando si teléfono, correo, ¿dónde pueden las personas acceder como hablar contigo? Sí, con mucho gusto, no hay ningún inconveniente. Les puedo dar mi número de teléfono, que es la vía más rápida, y estamos siempre atentos. El tema, como dije en un principio, para mí es muy importante. Mi tesis de grado, como lo comenté, la hice en personas con demencia durante 2 años, en un estudio compartido con Miami, Maryland, Estados Unidos. Y si bien no lo estoy trabajando, digamos, directamente, sí estoy actualizado, y con mucho gusto. Mi número de celular es el 318-516-9831. 318-516-9831. Muchas gracias, ahí lo puse en el chat, 318-516-9831. Muchísimas gracias a todos. Les recordamos que visiten nuestra página web, que como lo dijo Laura al principio, estamos en la Semana de los Cuidadores, en la semana de muchos de ustedes, y queremos que ustedes vean y hagan parte y nos comenten todas las actividades. Visítenlo, www.cuidarmecuidarte.org. Mañana tendremos 2 actividades muy buenas. La primera es a las 10 de la mañana, que es con una fonoaudióloga que nos va a hablar sobre la estimulación en cuidadores. Y en la tarde, a las 5 de la tarde, vamos a tener el testimonio y un conversatorio con 2 cuidadores. No se lo pierdan, visiten la página, en la sección de agenda pueden encontrar toda la programación del mes. Muchas gracias por acompañarnos y le doy paso a Laura. Gracias, Aleja. Doctor Fabián, muchísimas gracias. He tenido la oportunidad de estar en conversatorios con usted y definitivamente uno no se cansa de escucharlo. Usted es una persona que definitivamente aborda demasiado bien el tema, conoce, tiene demasiada experiencia. Gracias por estar con nosotros en nuestro evento anual Cuidarme, Cuidarte. Es un honor para nosotros escucharlo. Quiero también hacer hincapié a lo que Aleja nos acaba de invitar a hacer las actividades interactivas en la web. Voy a hacer hincapié en una muy bonita que hay para esta semana, que es la Semana del Cuidador, y es que muchas personas están ingresando a escribirle cartas a los cuidadores. Si alguna vez ha tenido una persona cercana que es cuidadora, los invito a que le hagan una carta, que le manifiesten toda la gratitud, porque ser cuidador de una persona con demencia no es fácil. Los que son cuidadores, los invito a que ingresen a la web y lean esas cartas tan hermosas que les han escrito. Realmente es maravilloso ver cómo están invitando, cómo están creciendo cada día más este apoyo al cuidador. Gracias, Aleja, por estar con nosotros. Gracias al grupo de neurociencias de la Universidad de Antioquia, el grupo y obviamente de SOLAS Bienestar para el Adulto, institución que quiero con el alma. Y doctor Fabián, muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros, y a las casi 200 personas que se conectaron con nosotros vía Zoom y las tantas que se conectaron, perdón, por Facebook de SOLAS y el Facebook del grupo de neurociencias. Vale, gracias a ustedes. Y cualquier cosa siempre estamos atentos con SOLAS y ahora con neurociencias. Muchas gracias. Feliz tarde para todos.